Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Academia Mexicana de Investigación Turística, de la Universidad Autónoma de Occidente, del Colegio de la Frontera Norte, de la Universidad Autónoma de Baja California, de la Universidad del Caribe y de la Universidad Autónoma de Nayarit. Sean todos bienvenidos al panel reflexionando sobre el COVID-19 y el turismo, impactos y escenarios futuros como parte de este 15º Congreso Internacional de la AMIT. Modera este panel la doctora Blanca Alejandra Camargo Ortega, de la Universidad de Monterrey. Panelista, doctor Basilio Bertusco Chávez, de la Universidad de Guadalajara. Doctor Álvaro Sánchez Crispín, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Edna Rosso, de la Universidad Externado de Colombia. Y el maestro Mauricio Magdaleno, clúster del turismo en el estado de Nuevo León. Me permito leer parte de la reseña curricular de la doctora Camargo Ortega. Tiene maestría en turismo internacional por parte del Instituto Ailun, esto en Italia, doctorado en gestión del turismo sostenible. Su línea de investigación gira alrededor del turismo sostenible, justicia y ética aplicada al turismo y tendencias precisamente sobre el turismo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, de la Academia Mexicana de Investigación Turística y vicepresidenta para México y Centroamérica de la Asociación Internacional de Estudios Turísticos. Es la doctora Blanca Alejandra Camargo Ortega. Adelante, doctora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Es un placer estar aquí en este panel de hoy moderando sobre un tema que nos tiene a todos apasionados y con miras a pensar y repensar cómo vamos a surgir de esta crisis. Bienvenidos al panel reflexionando sobre el COVID y el turismo, impactos y escenarios futuros. El objetivo de este panel es reflexionar sobre los aprendizajes que generó la pandemia COVID-19 para la industria turística y su capacidad de afrontar futuros con fenómenos económicos, ambientales, cambios sociodemográficos y políticos que se proyectan para el corto y mediano y largo plazo. La saluda su servidora Blanca Alejandra Camargo y hoy nos acompaña un panel de expertos académicos y estoy muy contenta también porque vamos a tener una persona que está al pie del cañón en la industria turística como el licenciado Mauricio Magdaleno. Bienvenido, Mauricio. Y una persona que nos va a dar una perspectiva internacional sobre lo que está pasando en Colombia y en Sudamérica. Bienvenidos a todos. Me voy a tomar 2 minutos para leer las semblanzas de las personas que nos acompañan. A manera de, siendo hospitalarios, le voy a dar la preferencia a Edna Rosso, nuestra invitada internacional, doctora en estudios sociales de la Universidad Externado de Colombia, decana de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, docente en varios programas de maestría en Colombia y en México e investigadora en temas relacionados con políticas públicas, planificación, desarrollo territorial, turismo sostenible e imaginarios sociales del turismo. Bienvenida, Edna. Muchas gracias, Blanca. Es un gusto estar acá con mis colegas mexicanos, reencontrarme con antiguos amigos y amigas y estrechar lazos. Realmente entre los dos países hemos construido también algunos espacios de diálogo y reflexión, así que muy contenta de estar acá acompañándonos. Muchas gracias. También nos acompaña el doctor Basilio Bertusco Chávez, doctor en Planeación Urbana y Desarrollo de Políticas por la Universidad Rogers. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Estudios Regionales en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, en donde es catedrático del doctorado en Política Pública y Desarrollo. Bienvenido, doctor Bertusco. Gracias. Aquí estamos a la orden. A usted. También nos acompaña hoy en este panel el doctor Álvaro Sánchez Crispín, doctor en Geografía Económica por la Universidad de Londres, investigador titular del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor titular de Geografía Económica en las Facultades de Filosofía y Letras de la misma institución. Bienvenido, doctor Sánchez. Muchas gracias por la invitación. Y desde Monterrey, Nuevo León, nos acompaña el licenciado Mauricio Magdaleno, director del Clúster de Turismo de Monterrey, organismo pionero en México y en América Latina, a través del cual la iniciativa privada, el gobierno y las universidades colaboran para elaborar estrategias
que impulsen la competitividad y la innovación en la industria turística de la ciudad. Bienvenido, licenciado Magdaleno. Gracias, doctora Blanca. Buenas tardes a todos. Mucho gusto en conocerlos y muy honrado que me inviten en este panel. Buenas tardes. Estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes por participar y un poco la dinámica. Voy a abrir la conversación con una breve reflexión de la cual derivarán 4 preguntas. Vamos a contestar las preguntas en bloques de a 2 y cada uno de ustedes tendrá 4 minutos para darnos su perspectiva sobre los planteamientos. Luego pasamos a tener un espacio para hacer comentarios finales o tomar preguntas de la audiencia que pueden hacer a través del chat. Muy bien. ¿Qué nos trae aquí? Obviamente, como lo dice el título del panel, la pandemia COVID-19, que afectó la industria turística como ningún otro fenómeno lo había afectado. La OMT la llamó la peor crisis de la historia del turismo. Y ya todos conocemos los impactos que generó las restricciones de movilidad, el cierre de establecimientos y actividades no esenciales, que impactó la industria con un 70% de decrecimiento en los viajes internacionales. Pérdidas económicas que al día de hoy superan los 2.4 miles de millones de dólares estadounidenses y la pérdida de entre 100 y 120 millones de empleos directos. A este verano todavía existen 132 destinos que todavía tienen restricciones totales o parciales para la entrada de turistas internacionales. Esto equivale al 64% de los destinos en el mundo. A raíz de esta pandemia cambiaron las formas de viajar, cambiaron las formas de gestionar los destinos, cambiaron las formas de gestionar las empresas y los establecimientos turísticos. Poco a poco se está viendo la luz al final del túnel, por así decirlo, y se ha empezado a reactivar la economía. Sin embargo, es muy importante, colegas, que reflexionemos sobre lo que nos enseñó esta crisis. Y con esta breve reflexión abro la primera pregunta. ¿Cuáles creen ustedes que fueron los principales aprendizajes que dejó la pandemia del COVID-19 para la industria turística? Y quiero ir más allá de la importancia del turismo y la dependencia económica que tenemos para hacer una autocrítica, ¿sí? Y resaltar quizás aquello que nos dimos cuenta que estábamos haciendo bien o que no estábamos haciendo tan bien y que pudimos haber gestionado mejor para afrontar esta crisis. ¿Qué áreas de oportunidad tenemos como industria que debamos mejorar? ¿De qué nos dimos cuenta? Si quieren, empezamos con Edna, profesora. Blanca, muchas gracias. Bueno, la pregunta es bastante provocadora. Un aspecto importante que pues quisiera resaltar en primer lugar es cómo la pandemia nos llevó a repensar y rescatar el tema del turismo alternativo. Creo que no estamos, digamos que creando nada nuevo. Creo que en ese aspecto yo lo he denominado como la refundación del turismo alternativo, en la medida en que es un discurso que viene desde los años 80, que entró con mucha fuerza en varios de nuestros países de América Latina, con enfoques de turismo rural, más tarde en los años 90 con turismo, ecoturismo, turismo sostenible, pero que lo habíamos dejado como su nombre lo indica, alternativo, pero ese alternativo entendiéndolo como muy marginal a las formas de turismo tradicionales, masificadas, al turismo de sol y playa. En el caso de Colombia, teníamos unos modelos muy interesantes que venían en nuestro paisaje cultural cafetero y en zonas agrícolas en los llanos orientales de Colombia. Sin embargo, la crisis definitivamente nos hizo volver al pasado y volver a retomar estas nuevas formas, básicamente porque nos vimos abocados en lo poco que podíamos movernos, porque hubo definitivamente una movilidad muy reducida, buscar aquellos destinos de proximidad en el que nos devolvimos como a retomar la visión de lo familiar, de lo íntimo, de lo privado. Los viajes los estamos haciendo muy en núcleos pequeños, con bajo contacto con otros grupos sociales, por lo menos en modo pandemia. En lo que se avisora como la pospandemia, tal vez México va un poco más adelante que Colombia. Nosotros todavía tenemos muchas restricciones de viajes, digamos que el tema de tráfico aéreo hasta ahora se lleva, digamos, incrementando en un 60%.
Eso ha hecho que nos concentremos en estos destinos, digamos, emergentes de turismo alternativo, que nos desplacemos más hacia zonas rurales y naturales y que estemos, digamos, revisando como crear realmente estas posibilidades a partir de estos procesos de desarrollo local en barrios y comunidades. Por ejemplo, en los destinos urbanos en Bogotá ha tomado mucha fuerza el volver la mirada a lo barrial, a las comunidades que habitan en las diversas localidades de la ciudad y construir unas formas de turismo, yo diría que ya no son, digamos, solo ligadas al pasado, a la búsqueda de la identidad, a los sitios, digamos, patrimonializados, sino también en la construcción de nuevas narrativas muy vinculadas, por ejemplo, a la vida cotidiana de estos grupos locales. Particularmente en Colombia, nosotros, digamos que tenemos una deuda histórica en nuestras zonas rurales y naturales. Nosotros tenemos 84 etnias indígenas que representan el 3,4% de la población local, población afrodescendiente que representa casi un 11%. Tenemos un sistema nacional de áreas protegidas, 59 parques nacionales, 680 reservas privadas, lo que significa que tenemos realmente un país emergente en materia turística. Nuestro enfoque estaba muy concentrado en destinos urbanos, que son los que finalmente más tardíamente se están recuperando en este momento digamos, de entrar en pospandemia. Los destinos más golpeados han sido Bogotá, Cali, Medellín, porque dependían mucho de un mercado básicamente de turismo de negocios, que es el que está más rezagado en el país, y estamos dependiendo totalmente, digamos, del mercado doméstico. Esto implica, digamos, otro aprendizaje que quisiera resaltar, que nos ha obligado la pandemia a pasar un poco del discurso a la acción, como de la teoría a la práctica, como que todos estos debates que dábamos en la academia, desde las políticas públicas, en Colombia hemos sido, digamos que nos hemos llenado de muchos documentos de política pública, pero que realmente en poco se aplican en muchas ocasiones. Realmente la pandemia aceleró ese tratar de implementar estos procesos, digamos, de política pública. Y definitivamente estamos abordando nuevamente un tema que se había dejado olvidado desde comienzos de los 90, que es el tema de políticas reales de turismo social, inclusivo e incluyente, con un enfoque diferencial. Por ejemplo, toda la perspectiva de género está entrando fuertemente dentro de los discursos de política pública, incluida turismo. Eso creo que se ha hecho más evidente con la pandemia. Adicionalmente a ello, tenemos un proceso migratorio muy fuerte de nuestros hermanos y hermanas venezolanas que están llegando al país, y eso está cambiando, transformando también las lógicas, digamos, de la estructura laboral en el sector, no solo en el empleo formal, sino en el empleo informal y en las nuevas formas, digamos, en las nuevas formas de trabajo que se están presentando a partir de la pandemia. La pandemia indudablemente nos ha generado un cambio en la estructura social, en las formas en las que, por ejemplo, los gremios como Cotelco, que es la Asociación Hotelera de Colombia, veía como muy marginal el asumir otras formas de alojamiento. La semana pasada hicieron un evento sobre glamping y aparece un reestructurar esos modelos de alojamiento tradicional, que también me parece muy interesante. Creo que es un aprendizaje que estamos dándonos en el sector, y es que definitivamente la pandemia nos permite, digamos, establecer un antes y un después, no tanto porque el turismo masivo vaya a cambiar. Yo no soy de las, digamos, voy a respetar esta perspectiva, no soy tan idealista. Creo que una vez se normalice la situación, y eso se ha visto ya en Europa, vamos a volver a volcarnos a los grandes destinos masivos de sol y playa y en los grandes destinos urbanos, pero creo que sí nos está haciendo repensar la forma como habíamos construido de manera muy tímida toda esta perspectiva de turismo local, de turismo consciente, de turismo responsable, que se había quedado muy en el discurso. Quisiera por último destacar dos aspectos. Indudablemente va a llegar, y estamos viendo un hiperhigienismo de los lugares que a mí me preocupa un poco. Eso a veces nos hace alejarnos como seres humanos, nos hace distanciarnos de los otros. Pero por otra parte hay una contratendencia que es muy bonita, y es que estamos viendo también a esos otros
con mayor sensibilidad. Es una paradoja porque al mismo tiempo estamos por fin identificando como nuevos sujetos sociales que habíamos invisibilizado completamente en las formas de turismo tradicional. Quisiera dejar acá, Blanca, para darle pues espacio a mis colegas para que puedan intervenir. Esto como unas primeras reflexiones sobre los nuevos aprendizajes. Gracias. Muchas gracias, Edna. Qué buena reflexión sobre cómo aprendimos que existen otras formas de turismo que quizás no eran tan importantes en nuestra gestión, porque siempre volteamos a ver a los destinos consolidados. Y ahí están, ahí existen y tenemos que aprender a valorarlos y a darle ese empuje que necesitan. Me pareció muy, muy interesante esta aportación. Y también la del discurso a la práctica, porque no, en ningún libro de turismo, en ninguna política pública nos encontramos información que nos enseñó a gestionar esta crisis, ¿sí? Entonces fue diciendo y haciendo al mismo tiempo. Muchas gracias, Edna. Doctor Verduzco, le cedo la palabra para que nos comparta los aprendizajes que nos generó esta pandemia. Bueno, voy a tratar de ser muy breve, pero para empezar yo no hablaría de aprendizajes todavía. Yo creo que si vamos a aprender o no vamos a aprender es algo que está en construcción. En política pública, en el campo de especialización de la política pública, hay un tipo de situaciones particulares que se conocen como eventos focales. Y los eventos focales son importantes en política pública porque sus características son, pues, no hay mejor evento focal para quienes trabajamos en turismo que el COVID-19, porque las características de los eventos focales en política son, ocurren repentinamente, se desparraman rapidísimamente por el mundo, todos descubrimos casi en forma simultánea y todos los actores involucrados tratan de reaccionar de la mejor manera posible. Y eso en política pública se llama a otro paso que es, ok, ese es el problema. Y entonces lo que sigue es el establecimiento de la agenda futura. ¿Cómo construimos agenda futura a partir de un evento focal? La gran diferencia, y por eso son objeto de estudio los eventos focales en política pública, la gran diferencia son estas características, porque los problemas sociales, ambientales, etcétera, es algo que los expertos en política pública viven estudiando. Pero los eventos focales se caracterizan porque todos despertamos simultáneamente a la situación. Y en ese sentido, aprender a manejar una situación grave como esta que estamos enfrentando, pues es algo que toma algo de tiempo. O sea, ahorita más que aprender como problema de política pública, nos hemos limitado a aprender a sobrevivir, a sobrellevarla, a tratar de responder de la mejor manera posible al alcance de nuestras circunstancias, nuestros recursos, etcétera, independientemente de si en el camino nos tocó ser turistas, nos tocó ser restauranteros o nos tocó ser operadores de un hotel, de una cadena internacional o de una línea aérea, ¿no? Entonces, en ese sentido, más que hablar de aprendizaje, me gusta más la idea de oportunidad de aprendizaje. Y yo destacaría dos temas aquí que van de la mano y que tienen que ver con muchas de las cosas que se han estado discutiendo acá en este congreso, muchas de las cosas que mencionaba el doctor Palomeque en la mañana, etcétera. Y yo lo veo de esta manera. Lo primero que el COVID le ha planteado a la industria del turismo es algo que ya sabíamos antes en las discusiones del overturismo, en las discusiones de la cuestión de la gentrificación que ocurre en los centros históricos, etcétera, ¿no? O antes, para los que estudian este campo de trabajo en el turismo, que es la de los grandes eventos como el Mundial de Fútbol, las Olimpiadas, las grandes peregrinaciones religiosas, que son eventos que ocurren masivamente en un espacio reducido. Entonces, como oportunidad para aprender, yo veo que tenemos que echarle un ojo a en qué consiste el cuestionamiento que la situación de emergencia derivada del COVID plantea al sector turismo. Y a mi modo de ver, el principal cuestionamiento que el COVID hace al turismo es la articulación, el engranaje, digamos, casi perfecto que se había construido y global
de algo que llamamos un sistema, más pensando como economista, un sistema construido sobre la convergencia de lo que yo llamo acá economías de escala y tiempo. Es decir, el éxito que conocemos, quienes hemos estudiado el turismo durante años, del turismo normalmente ha sido visto como el éxito que tiene la concentración de muchos turistas en poco tiempo en un lugar particular. La cultura de la temporada alta. Yo me acuerdo con Edna, aprovechando que Edna está acá, que fui a Colombia, allá a la Universidad de Externado, a un evento y nos llevaron a un pueblo, a un festival de no sé qué, ya ni me acuerdo muy bien de qué era el pueblo. Fue una odisea llegar al pueblo, pero fue una cosa verdaderamente impresionante. Yo no me había imaginado algo así. Cuando llegamos al pueblo, el camión, para abrir la puerta del camión en el que íbamos, no se podía porque había gente tirada en el piso, había miles de gente en un pueblito que fueron, esta se va a acordar más a lo mejor, a un pueblito que fueron a un festival. Era imposible. Y entonces de esas veces que tú te sientes culpable. Y ese es un extremo en un pueblo en particular. Pero esta experiencia la han vivido todos los centros turísticos masivos de playa, de ciudad, de cultura, de lo que sea. Si uno quería antes de la pandemia una buena visita a la ciudad de Nueva York, pues tenía que ir en temporada baja, porque en temporada alta aquello se convierte en una odisea. Si querías ir a Europa, igual. Entonces, se había constituido un sistema de convergencia de economías de escala y tiempo. La pandemia, y uno si hablaba de esto antes, era visto como un anarquista. La pandemia le ha venido a demostrar a todo el mundo que no era tan mala idea empezar a pensar críticamente sobre la vigencia de ese modelo de economías de escala y tiempo. Es decir, producir un servicio estandarizado para el consumo masivo en un lugar relativamente reducido a un costo que deje utilidad. El segundo tema que va de la mano con esto es esto de que Edna hablaba ahorita un poco cuando hablaba de nuevas narrativas. La idea, yo le llamo la deconstrucción, o si ustedes gustan para pensarlo optimistamente, la reconstrucción de nociones culturalmente embebidas que tenemos en la humanidad, que están apegadas a aquella parte del modelo económico, pero acá las podemos ver desde el punto de vista del modelo cultural, nociones motrices del turismo, yo le llamo. Las nociones culturalmente motrices del turismo, que es lo que hace mover la industria del turismo. Y son las nociones básicas que nos enseñan en el primer curso, el día que ingenuamente llegamos a la escuela de turismo, a ver si eso nos cambiaba la existencia, y que nos enseñan la idea de atractivo turístico, la idea de valor turístico, la idea más reciente de experiencia turística, o incluso la idea de memoria. Porque atractivo, valor, experiencia y memoria son en realidad valores culturales. No es que un paisaje X es atractivo en sí. Ok, un paisaje X puede tener características, como dicen los economistas, monopólicas, porque no hay un paisaje exactamente igual como ese en el resto del mundo. Pero en realidad hemos construido culturalmente lo que valoramos. Si algo nos ha enseñado el COVID con todas estas cosas que hemos mencionado del turismo de proximidad, etcétera, etcétera, nos enseña que tendríamos que repensar eso. No porque es buena idea dejar de pensar en un viaje a Bora Bora o a Tahití o una cosa así, pero pues que a lo mejor la playa de aquí, de Jocotepec, en la ribera de Chapala, que está a 1 hora de Guadalajara, que es la ciudad donde yo vivo, pues no está tan mal finalmente, porque más si ya tienes la edad que yo tengo, en donde nomás vas a ver el agua. Entonces, la idea de experiencia, el evento focal COVID, nos está obligando a pensar todo eso. Y esto va a ser muy importante para la manera de cómo construimos opciones para seguir adelante. Yo ya ni siquiera me voy a plantear aquí el dilema de si reinventamos o regresamos al pasado. Me queda más que claro que todo cambio cultural es de largo plazo y que los cambios culturales a veces se ven acelerados por una situación como la que tenemos actualmente. Entonces,
para poder hablar de aprendizaje, yo diría que, pues para verlo más optimistamente, la idea de aprendizaje, yo diría que estamos aprendiendo a revisar críticamente tanto la noción de economías de escala y tiempo y la viabilidad que esto tiene, yo le llamaría la operatividad del turismo, y estamos aprendiendo a reconstruir nuevos conceptos de atractivo, valor, experiencia y memoria turística, lo que yo llamaría la construcción sociocultural del turismo como experiencia humana. Lo dejaría ahí. De esto se van a derivar, por supuesto, una infinidad de implicaciones en la práctica, dependiendo de en qué nivel o quién te tocó ser en el sistema turístico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Verduzco, por esta aportación sobre el evento focal. Me pareció muy enriquecedor. Y sobre el cuestionamiento si estamos aprendiendo a revisar críticamente este fenómeno turístico. Y con esas mismas frases, quiero darle la palabra al doctor, perdón, una disculpa, al doctor Sánchez, para que nos comparta desde su punto de vista académico de experiencia, ¿qué reflexión crítica se le puede hacer al fenómeno turístico? ¿Qué develó, qué visibilizó la pandemia? Primero, buenas tardes a todos, a los que ya saludé y a los que se acaban de enlazar con nosotros en este panel. La primera cosa que quiero decir es que yo me dirigiré a ustedes como geógrafo económico. Es decir, me interesa ver la dimensión territorial o la dimensión espacial de las consecuencias de la afectación que tuvo esta pandemia sobre la actividad turística. Y para poderlo hacer, quisiera yo, en forma muy resumida, decir que en los últimos años en el Instituto de Geografía hemos desarrollado investigaciones no tanto en las áreas costeras, en los destinos masivos que sabemos que tienen una dinámica específica, una gran cantidad de personas que arriban a los sitios que demandan servicios, infraestructura, etcétera, sino más bien nosotros hemos desarrollado investigación en áreas naturales protegidas, que de alguna forma, viéndolas en esta perspectiva completa de la pandemia, quizá hayan sido menos afectadas porque de por sí tenían una demanda menor desde antes de que viniera la pandemia con respecto a los sitios de destino litoral en el Mar Caribe o en el Pacífico, por decir algo. Entonces, antes de la pandemia nosotros, y como nuestras investigaciones se centran en México, América Central y América Latina, tenemos experiencia en Costa Rica, en Panamá, en Paraguay. Justo antes de la pandemia fuimos a Paraguay, a Argentina, a Brasil, y veíamos estas modalidades de bajo impacto, de pocas personas, justo antes de la pandemia, y cómo se organizaban para realizar los recorridos, los itinerarios, las rutas, etcétera. Viene la pandemia y yo caigo, y es muy difícil que yo caiga, en una quietud de varios meses, porque estaba prohibido salir, porque no se podía tomar un avión y llegar a Argentina o a donde se pudiera ir para efectos de investigación. Sin embargo, desde octubre del año pasado, y es decir, hace un año, y justo cuando la pandemia parecía que iba para abajo, aunque después fue para arriba, empecé a viajar a las zonas protegidas, en Yucatán, en Chiapas, en Campeche, a zonas de la proximidad de Guadalajara, ahora que dijo el doctor Verduzco, los lugares de la ribera del lago de Chapala, además zonas arqueológicas metidas dentro de las áreas protegidas, y empezamos a ver la dinámica que todavía en pandemia, ahora se supone que la pandemia va más para abajo, pero en ese momento iba para abajo y después iba a despegar. El asunto es que yo veía que aunque eran zonas de baja demanda comparado con el turismo que va al litoral, que va a las grandes instalaciones hoteleras, etcétera, yo veía muchísima demanda. La riviera del lago de Chapala, repleta, como dice el doctor Verduzco, aunque sea para ver el agua, aunque sea para estar ahí y recibir la brisa que proviene del lago, en fin, todo este tipo de cosas las empecé a observar.
siempre dentro del contexto nacional. Y poco después pude salir a Costa Rica, que es donde tenemos una relación con las universidades locales donde hay geografía y proyectos específicos en turismo y en cartografía turística. Y al llegar a Costa Rica me doy cuenta que ellos también, que también tienen un turismo de bajo impacto, un turismo amigable con la naturaleza, etcétera, han reformado ciertas cosas, pero siguen teniendo una demanda por los mismos espacios, ver los mismos lugares con los recursos o atractivos turísticos, como le quieran llamar, el volcán, la laguna, la playa, la zona de vegetación, la fauna, lo que sea, y empezaron un poco a regular porque la demanda seguía ahí. Era básicamente una demanda de población local. Algunos extranjeros, sí, como nosotros mismos en el equipo de trabajo que íbamos, mexicanos, europeos, algunos estadounidenses, pero básicamente eran turistas locales. Entonces, con todo este contexto, me hacía yo la reflexión en varios de estos viajes y pensando como geógrafo, ¿cuál es la resiliencia del territorio? ¿Cuál es la resiliencia del destino turístico una vez que estamos cursando o que estamos transitando por esta etapa difícil, por esta etapa que sanitariamente es complicada? Yo oía de la doctora Rosso que decía de la hiperhigienización o el hiperhigienismo, y a mí tampoco me gusta mucho eso, pero finalmente en los últimos viajes que he tenido a Jalisco, a Chiapas, a Puebla, diversos lugares por cuestiones de trabajo, yo veo que todo eso se ha caído, que todo eso se ha relajado. Ya no toman la temperatura, ya no le prestan a uno la toallita, ya no le dan a uno el gel, y todo eso se va relajando, relajando, relajando. Entonces, la resiliencia del territorio, del destino turístico, tiene que ver con muchísimos factores, pero me gustaría puntualizar o decir algunos. Uno, y estoy de acuerdo con el doctor Verduzco, vamos aprendiendo cosas en este proceso, todavía no hemos terminado de aprender. Una que me saltó a la vista y que una vez que fuimos a San Luis Potosí hace casi un año, a la ciudad de San Luis Potosí, queríamos ver el área cercana a San Luis y los destinos turísticos y cómo estaban funcionando las nuevas tecnologías y cómo las nuevas tecnologías, a partir de aplicaciones en teléfonos celulares, códigos QR, etcétera, podrían ser una solución, una alternativa para que las personas pudieran, primero, conocer de estos destinos turísticos no tan frecuentados, no tan demandados en el mercado nacional o internacional, y que con un teléfono celular, a mí no me gusta mucho la idea, pero hay mucha población mucho más joven que yo, y segurísimo que con el celular van a hacer su ruta, su itinerario, lo trazan, lo comunican, lo divulgan, etcétera, y poco a poco empezar a conocer, digamos, en la Sierra Gorda de Querétaro, en el área de la Reserva de la Biosfera de Tehuacán, Cuicatlán, que son destinos poco concurridos, poco conocidos, poco demandados, pero que cuando estábamos nosotros ahí veíamos que los turistas de un radio cercano a esos lugares sí estaban muy interesados en ir. Y a mí me quedaba atrás la idea de que las personas tienen necesidad sí o sí de salir de su casa, más lejos o más cerca. Y quizás sí, como dicen los libros, los artículos, la teoría, lo que sea, se dan como más ánimo para llegar a los lugares más cercanos, a los lugares más próximos. Pero van y buscan lo mismo. Van y buscan las esferas de Chignahuapan, porque van de Puebla a Chignahuapan, y el trayecto permite que lo hagan en un solo día y no tienen que pernoctar. Van con una aplicación que les dice el camino más rápido entre Puebla y Chignahuapan, por decir algo de lo que hemos nosotros atestiguado. Entonces, la innovación tecnológica. Yo no sé cuántos minutos me quedan, pero bueno, otra cosa que habría que decir es el sentimiento de pertenencia a la localidad como parte de esa resiliencia territorial. Es decir, qué tan identificados nos sentimos nosotros en el lugar donde estamos. Porque ya lo vimos antes, porque sabemos que hay cosas ahí, las esferas de Chignahuapan o el tequila en Jalisco, tequila, cuando fuimos a una de las salidas que tuvimos durante este año que estoy contando, fuimos al área conurbada de Guadalajara, a la riviera del lago de Chapala y fuimos a Tequila. Y yo quedé, por decirlo menos, asombrado, porque no se respetaba ni la capacidad de carga, no había tomas de temperatura, era una cosa
pavorosa. Bueno, ¿qué tanto nosotros nos sentimos ligados o nos sentimos que pertenecemos a esa localidad, a ese destino, a ese lugar? Y finalmente la confianza que tengan los consumidores y los que están empleados o los que tienen oferta de servicios, de infraestructura, de alimentación, etcétera, en los propios lugares. Creo que eso hace parte de la misma resiliencia, que es muy importante para saber cómo en el futuro más inmediato, mediano plazo, largo plazo, estos destinos turísticos van a tener afluencia igual de antes de la pandemia, mayor que en la pandemia. De veras van a ser una posibilidad o alternativa ante el mexicano de la Ciudad de México que quiera ir o a Acapulco o a las esferas de Chignahuapan. ¿En función de qué se va a decidir que sí voy con mi propio vehículo, voy con la app, voy a ver determinados negocios que ya me están ofreciendo cosas para que yo esté rápido en ese lugar y me regrese? Este tipo de cuestiones que creo que son muy importantes. Entonces, doctor, me da mucho pena cortarlo, pero estamos en promedio utilizando casi el doble del tiempo asignado. Sí, ya, entonces, ahí está. En esta pregunta quería hacerla de prueba para ver cómo estábamos con los tiempos, pero sí voy a ser un poco más estricta en la siguiente. Está bien. Para darle oportunidad. Gracias, sí, gracias. Bueno, y desde la práctica, desde el cañón, desde la calle, desde la vida real, se podría decir, por decirlo. Mauricio, tú que estás en la gestión de los destinos, ¿qué te develó esta pandemia? ¿Qué visibilizó, o por llamarlo, qué estamos aprendiendo? ¿No? El doctor Verduzco nos hablaba que todavía no hay aprendizajes, pero ¿qué estás aprendiendo hasta ahora? Muchas gracias, doctora. Yo preparé mi respuesta para 4 minutos, pero estoy viendo que son grandes disertaciones, entonces, por favor no se entienda que es una respuesta no bien elaborada, sino que fue adaptada a los 4 minutos que nos dieron originalmente. Tengo muy puntualmente, difiero con el doctor, sí hay aprendizajes, los aprendizajes no dejan no es una instancia que se detiene, sino que es continuo, y los que detecto a priori es que somos mucho más vulnerables de lo que creíamos, pero somos más grandes de lo que pensábamos. Es una industria sumamente vulnerable a los cambios de la demanda, obviamente, los ajustes del mercado, pero nunca lo habíamos visto que fuese tan sensible y tan trágico. Eso nos abrió la puerta que somos demasiado vulnerables. Una sola señal de no salir de casa, todo lo que destruye. Claro, no estoy defendiendo que no lo hayamos hecho, era un motivo de salud, pero destruyó mucho. Y también que somos más grandes de lo que pensábamos, porque se llevó de encuentro a muchas economías, a muchas familias, a muchos destinos que aún no se han podido recuperar del todo, y no tanto por la afluencia de visitantes, sino perdieron conectividad, y eso en consecuencia trae una afluencia de visitantes mucho menor. Entonces, eso nos da la noción de grandeza de industria que somos, al estar muy entrelazados muchos sectores, por más pequeños que sean, que pertenecían directa o indirectamente a la industria turística, y ahí se dieron cuenta que al no haber visitantes o al no haber turismo, pierden negocio y pierden economía. Otro aprendizaje es que tenemos muchísimas habilidades no explotadas y que no sabíamos. Me refiero a la resiliencia, a la adaptación, a la creatividad y a la capacidad de colaboración. Aquellos destinos e industrias que pudieron tener esta capacidad y humildad de colaborar para juntos salir adelante. Un tercer aprendizaje, y son 5 los que voy a enumerar, es que debemos tener un matrimonio armonioso y de largo plazo, es decir, sin divorcio, entre la industria turística y los tecnólogos, las industrias y desarrolladores de tecnología. Ellos tienen procesos de solución de conflictos o de soluciones distintas a los nuestros. Yo lo digo con mucho respeto porque también soy turistólogo, pero tendemos mucho a vernos nosotros para nosotros mismos. Estamos en una burbuja de ver entre turismo con turismo y difícilmente o tenemos dificultades en voltear a ver otras industrias para incorporarlas a la nuestra misma. Y creo que el tema de tecnología, desarrollos tecnológicos, tienen que estar ya en nuestra esfera, tienen que estar en nuestra conversación, incluso en estos paneles, por su estructura de soluciones y de pensamiento que es distinta a la nuestra, y en tanto es complementaria
para nosotros tener los retos y ellos poder ayudarnos a diseñar soluciones. Y finalizo con este par de aprendizajes, creo, muy relevantes, y creo que es la más relevante de todas, es que nos necesitamos unidos, organizados. El gobierno y ningún gobierno jamás volteó a ver a la industria turística, y tuvimos y tendremos que buscarnos la vida por nosotros solos, es decir, no depender de ayuda gubernamental, sino de la colaboración entre todos nosotros. Por tanto, y ese es mi quinto aprendizaje, necesitamos mejorar y revisar nuestros modelos de gestión. Debemos de institucionalizar la colaboración en el modelo de gestión, en donde participen ciudadanos, empresarios, académicos, industria, bajo modelos formales, colaborativos y de largo plazo, que tengan suficiente poder en las decisiones y suficiente poder en el peso de las mesas políticas y desarrollo económico para poder llevar a nuestra industria, a los que sí nos duele que se pierda, no a los políticos temporales o los funcionarios que tienen un cargo temporal, llevar a nuestra industria a donde debe ser llevada con decisiones técnicas y no populares. Creo que eso es lo más relevante que yo veo, que debemos revisar los modelos de gestión, y si más adelante tengo oportunidad, haré hincapié en qué detecto como una revisión de modelo de gestión. Muchas gracias, Mauricio. 3 minutos 50 de tu intervención. Gracias por mantenerte en el tiempo. Y de aquí paso a la siguiente pregunta que la voy a combinar con la segunda. El COVID se dice que va a ser la primera de varias crisis que va a enfrentar la industria, ¿no? Se viene una crisis por el calentamiento global que va a generar no solamente afectaciones en la atractividad de los destinos turísticos y las condiciones de seguridad, sino migraciones climáticas que también pueden afectar la seguridad del turista, la percepción del destino. Vienen otras crisis alentadas por las obstrucciones a las cadenas de suministro, futuras crisis sanitarias o económicas. Mi pregunta para ustedes es, ¿estamos preparados para una segunda o tercera crisis? ¿Qué estamos haciendo? Sí, yo sé que todavía estamos en la gestión de la actual, pero no hay que perder que como puede haber un COVID, como hay un COVID-19, puede haber, por llamarlo así, un COVID-22. ¿Sí? ¿Cómo nos estamos preparando? Edna, si quieres comienzo contigo. Gracias. Bueno, cuando revisaba esta pregunta, pues mi respuesta natural es aún no estamos preparados. Definitivamente, como lo comentaba ahora el doctor Basilio Verduzco, la crisis nos tomó a todos de sorpresa, por lo menos una crisis global. Creo que ha habido crisis localizadas, focales. Ustedes tuvieron la crisis del H1N1 en el 2008, 2009. Ha habido crisis localizadas. En Colombia hemos tenido una crisis histórica de hace más de 50 años de violencia endémica que ha generado unos problemas estructurales de violencia en nuestras áreas rurales. Creo que la diferencia frente a esta crisis es que es una crisis global y eso nos implica una mayor dependencia en los efectos y en los resultados de la misma, y en el que definitivamente, como lo comentaba también ahora Mauricio, nos hace más vulnerables frente a las soluciones que podamos buscar en colectivo. Si bien no estábamos, digamos que aún preparados, creo que la pandemia en año y 8 meses sí nos ha hecho dar, y ahora también lo comentaba el doctor Basilio y el doctor Álvaro, nos ha hecho ser muy propositivos y muy rápido, y creo que en América Latina esa capacidad de respuesta rápida, inmediata hacia el presente, la hemos tenido que sacar, un poco por las condiciones estructurales en las que viven nuestros pueblos, nuestros empresarios, y es que, a veces, digamos que estas crisis económicas, los dilemas que hemos tenido que vivir a nivel social, a nivel político, hace que también tengamos una capacidad, digamos, de respuesta muy rápida. Aunque no estamos aún preparados, creo que esto nos ha llevado, digamos, a tener unas respuestas muy rápidas. ¿En qué? En que tenemos que, por ejemplo, que planificar más para el presente, gestionar el presente. Y creo que eso implica tener una capacidad de trabajo colaborativo mucho más intenso que el que teníamos antes. En el caso de Colombia,
El sector público en materia turística ha tenido un modelo muy de gobernabilidad, no de gobernanza. No es que, digamos que decide y pues informa, pero no tenía un trabajo tan colaborativo. Esta crisis nos ha hecho ver que definitivamente necesitaban del sector privado, necesitaban negociar con los territorios, con las entidades territoriales, y eso llevó a que en la práctica se hiciera un trabajo mucho más cercano de tratar de gestionar la crisis y el caos que se estaba generando en el sector turístico a nivel de empleo, a nivel de pérdida de empleos directos, indirectos, etcétera. Entonces creo que la crisis nos hizo ver que definitivamente tenemos que trabajar más de manera colaborativa. El modelo también de política pública en el país estaba muy volcado a la gran empresa, tengo que decirlo, porque esto lo gestionaban los grupos de interés, y el doctor Berlusco, que es experto en política pública, sabrá que la política definitivamente, pues la negocia son los grandes grupos. Lo que nos hizo ver la crisis es que definitivamente se necesitaba voltear a mirar a los más vulnerables. Por primera vez yo digo que se formula y se ejecuta una política pública de manera muy ágil en materia de acompañamiento, en subsidios, en apoyo al empleo, etcétera, para los micro, pequeños empresarios del sector turístico y para poblaciones vulnerables. A nivel, digamos, de áreas rurales y naturales también hubo una serie, digamos, de alivios y de políticas de trabajo, digamos, mancomunado con ellos. ¿Qué implica trabajar, digamos, a futuro? Definitivamente creo que tenemos que pasar, e insisto en esto, en pasar muy del discurso y de que esto se da mucho en la academia, en la política pública también, y es realmente pasar a implementar buenas prácticas y acciones concretas en cómo vamos a alinear de verdad los destinos y a las empresas del sector con el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Esto en la práctica, ¿en qué implica, por ejemplo, para América Latina? Mayor inclusión de las mujeres. Un minuto, Edna. Te quedas. Gracias. Mayor inclusión de las mujeres en proyectos de desarrollo y en gestión turística a nivel de áreas rurales y naturales. Tenemos la mayor pobreza rural en estas zonas de América Latina. Está visto que las mujeres reciben 50% menos del salario que reciben los hombres en América Latina, y por lo tanto tenemos allí una deuda frente a esos objetivos. Y un aspecto importante que ya se ha mencionado acá, y es la inequidad en acceso a cobertura y conectividad y desarrollo de innovación tecnológica entre franjas de población y en los diversos destinos que se ubican en muchas áreas, digamos, de destinos emergentes. Creo que aquí tenemos también un reto que tenemos que lograr para que todo esto que se hablaba de turismo alternativo sea una realidad y no se nos vuelva a quedar en el discurso. Dejaría solo uno, Blanca, para cerrar, y es la articulación del turismo en los instrumentos de gestión y ordenamiento territorial. En Colombia no lo hemos logrado. ¿Y eso qué implica? Todo el tema de regulación de usos del suelo, gestión de impactos sociales, culturales y económicos negativos, y que se formulen e implementen planes de manejo de riesgo y emergencias para identificación de estos impactos en los diversos territorios del país. Acá en Colombia aún esa deuda pues está por saldar. Cerraría ahí, Blanca. Muchas gracias. No, gracias a ti, Edna. Qué buenos aprendizajes sobre fortalecer los territorios, hacerlos menos vulnerables a los futuros crecimientos turísticos, ¿no? Y que no nos impacte tanto la falta de llegada de turistas internacionales, pero que también al mismo tiempo se pueda diversificar la oferta que ellos tienen y fortalecerlos desde abajo con un enfoque de equidad de género, de capacitación y de creación de capacidades. Doctor Verduzco, ¿qué nos puede usted compartir sobre la preparación de la industria para afrontar futuras crisis? ¿Qué se necesita? ¿Cómo aumentar la resiliencia de la industria? Bueno, este es justamente una de las áreas en las que yo decía que todavía es muy temprano para hablar de aprendizajes consolidados y más bien de proceso de aprendizaje como Correcto. Tal. Evidente, yo le llamo a esto el reto del manejo de la vulnerabilidad. Es decir, ¿qué cosa es lo que hace vulnerable al turismo? Y ya una cosa que hemos visto es que lo que hace vulnerable al turismo es lo que hace vulnerable a la humanidad. Esta pandemia lo que nos planteó es, como decían en aquellos tiempos, ¿no? Lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos. Acá lo que hemos aprendido es que lo que es bueno para el turismo es bueno para la humanidad y viceversa. Creo que si estamos preparados, pues evidentemente nunca está preparado para un evento de esta magnitud.
Estamos preparados con una serie de instrumentos que nos permiten afrontar parcial o totalmente una situación, pero cuando una crisis llega a la magnitud que ha alcanzado el COVID, pues ninguna sociedad está preparada. Y nosotros podemos ver cómo el manejo del COVID, es que esta pregunta da como para hablar 3 días al respecto, pero... Vamos a hablarlo en 4 minutos. Ok. Nomás piensa en esto. Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, siempre ha dicho que las democracias están mejor preparadas para terminar con las hambrunas. Lo que hemos visto con lo que ocurre en Europa y en Estados Unidos sobre todo, es que la democracia no es precisamente la mejor manera de resolver una pandemia de contagios como esta. Entonces, ¿quién estaba mejor preparado? ¿Estados Unidos o China? Pues evidentemente China, porque el sistema autoritario chino te permite adoptar medidas de manejo de pandemia mucho más potentes, efectivas que lo que puede hacer Estados Unidos y el libertarismo americano, que da derecho a la gente a argumentar a una buena proporción de la gente que va contra mis derechos constitucionales, vacunarme. Entonces ahí tenemos un nivel de análisis. En otro nivel de análisis, saltando y atendiendo a los 4 minutos, pues en medio de la pandemia, el gobierno de Jalisco, que Jalisco es la entidad de las 32 entidades mexicanas, la segunda entidad de mayor importancia de hotelería y esto en el país, porque Cancún, Quintana Roo es la primera, el gobierno de Jalisco se puso a construir un observatorio de turismo estatal. Y en el diseño institucional del observatorio no aparecía la Secretaría de Salud. En medio de la pandemia se puso a hacer el observatorio y no aparecía la Secretaría de Salud. Y eso lo que nos habla es de una incapacidad para darte cuenta que hemos tenido una transformación radical de la manera como funcionamos como sistema turístico, en el cual necesitamos revalorar nuestra capacidad de evaluar la vulnerabilidad. Mi ejemplo para hablar de vulnerabilidades favorito, que ya he presentado en otros foros, es la vulnerabilidad asociada a la renta del suelo. Aquello que era una buena localización se convirtió en una carga muy pesada de llevar durante la pandemia. Los negocios, entre términos de teoría de la renta del suelo, mejor localizados, fueron los que tuvieron el mayor problema con el manejo de rentas. Los distritos turísticos más consolidados fueron los que se mostraron más vulnerables, porque la caída les afectó drásticamente. Entonces ahí tenemos un problema importante, y ya con esto cierro, porque es algo que yo enseño en mi doctorado en política pública. Tenemos como se nos abre una especie de dilema de para dónde avanzar. Avanzar hacia soluciones individualistas o avanzar hacia situaciones que aborden más la relación entre individuo, contexto y estructura. Es decir, dejar soluciones de burbuja, que es a donde nos llevó la epidemiología como consejera de toma de decisiones. La epidemiología dijo, pues bueno, esta es mi oportunidad de informar la política pública. Distancia social, burbuja, cada quien que se encierre donde pueda. Pero eso no abona mucho en el largo plazo cuando nosotros lo que necesitamos es soluciones de cambios en los mecanismos de operar los sistemas económicos, socioespaciales, etcétera. Y entonces, pues gracias a la epidemiología, es como la sala de emergencia de pediatría. Nos resuelve un problema básico de sobrevivencia en el momento, pero no resuelve los problemas que llevábamos estructurales como organismo. Entonces, creo que ahí, si estamos preparados o no, pues no todo el mundo está igualmente preparado, no todas las sociedades están igualmente preparadas. Y la mala noticia es que muchos de los arreglos institucionales que teníamos para responder a crisis no han funcionado. Muchas gracias, doctor. La democracia entre ellos. Qué interesante y provocador reflexión sobre si la democracia fue la mejor manera de afrontar la crisis. Yo creo que nos deja pensando mucho, ¿sí? Y cómo en el futuro se puede manejar una crisis que tenga mejores o menos peores resultados, ¿no? Muy bien. Mauricio. Perdóname, sigue el doctor Álvaro Sánchez, discúlpame. Doctor Sí, Sánchez. No, está bien, que hable Mauricio, Usted está en el orden, doctor, adelante. No, no importa, aquí no hay orden. No hay democracia. Podemos hablar como sea. No hay Claro. democracia. Es un diálogo, Mauricio, entonces, por favor. Exactamente. Perfecto. Gracias, doctor. La pregunta es si estamos listos, doctora.
Yo sé que estamos arreglando muchas cosas en el camino de esta crisis y que estamos aprendiendo o cómo nos estamos preparando para alistarnos para una futura crisis en caso de que se dé. Yo creo, a priori les digo que no creo que estemos listos para otra de esta magnitud. Es decir, si lo cuantificamos en negocios, yo creo que pues no sobrevivirían los que sobrevivieron, porque un mercado muy deprimido, una economía que no tiene circulación, yo creo que no sobreviviríamos por eso, por la misma demanda y además por la política pública que, a mi opinión, no se desarrolló, porque no había tampoco, pero tampoco se desarrolló una política emergente o de apoyo al sector turístico o a otros sectores, no solamente el turístico. Entonces, por ninguno de los dos bandos, creo yo, que estemos preparados. Sin embargo, creo que hay destinos que pueden estar mejor preparados que otros para otra oleada de este tipo. Lo vemos nosotros, por ejemplo, en Monterrey, y me permito hablar de este caso porque es el que conozco, que vemos con celo quizás la recuperación más acelerada de destinos cuyo mercado es placer, independientemente de la motivación o la experiencia, sino sol, playa, cultural y demás, pero es placer. Los destinos que somos o que tenemos la prioridad del mercado, negocios, congresos y convenciones, u otros motivadores de viaje que no son necesariamente adheridos al placer de viajar, lo vemos quizás más lento, ¿no? Que estamos preparados con infraestructura, pero el mercado no está reactivándose a la misma velocidad que el mercado de placer. ¿Por qué? Porque el mercado cambió, evolucionó, se transformó y puede tener sus soluciones de viaje en un Zoom como estamos haciendo ahorita. Esto puede haber sido un congreso en Monterrey con 100, 150 personas que hubiera generado quizás 300, 350 noches y una rama económica de tantos millones de pesos, pero sucede en un Zoom y todo eso, el conocimiento se transfiere, pero la movilidad económica se pierde, entonces otros sectores pueden ver afectados. Eso me lleva a lo que mencionaba antes, a la revisión del modelo de gestión. Por eso me atrevo a decir que no estamos preparados todavía, porque creo que no revisamos bien como país o como destinos, porque pues es complicado hablar de una homogeneidad de país, sino como destino, en particular Monterrey. No tuvimos la capacidad de revisar bien el modelo de gestión y de transitar a modelos más ágiles, más colaborativos. Hoy debe haber o existe ya una mayor conciencia entre los gobiernos y los líderes sobre el impacto del turismo. Fuimos visibles a partir de que casi dejamos de existir. Solamente así nos voltearon a ver. Cuando dejamos de existir, acá existe el turismo. Entonces, esa debió haber sido una gran oportunidad para hacer una revisión y desvincular la gestión turística de la totalidad de las gestiones gubernamentales, porque esa es una industria. Entonces, yo veo que no puede ser gestionada como una dependencia pública. El turismo, que se mueve por mercados, se mueve por tendencias, no debe moverse por intentar provocar la movilidad a través de una oficina de una función pública que tiene otras funciones, prestar servicios a la comunidad. Entonces, la revisión del modelo de gestión no creo que fue acertada. Seguimos transitando los mismos modelos en donde hay un gran paternalismo gubernamental, al menos en nuestro país, donde ya se están empezando a despertar algunos destinos, algunas industrias, algunos sectores empresariales, en tener modelos de colaboración participativa con el mismo gobierno, donde en comunidad provoquen los ajustes y los cambios a la política pública y a las formas de gestionar el turismo, para que no solamente reaccionar si hay otra pandemia, sino adaptarnos al nuevo mercado, a los cambios de comportamiento que ya están, y que quizás la inercia de la industria, pues, que ha vivido por años del mismo mercado, está esperando que vuelva lo mismo, y no va a ser así. Pues tiene que haber este organismo que provoque este despabilamiento a la industria para que emigre a los nuevos mercados, emigre a los nuevos modelos o a los nuevos cambios de comportamiento y que pueda responder hacia ellos. Y eso creo que también es una función de estos nuevos modelos de gestión de los Destination Marketing Organizations, que deben tener este ingrediente vital, que es la participación ciudadana y la participación de profesionales y la participación, desde luego, de académicos. Muchas gracias, Mauricio. Entonces, no depender de políticas públicas o de un paternalismo gubernamental para prepararnos para las siguientes. Tomar, como dicen en Colombia, y Edna me dará la razón, el toro por los cuernos, ¿sí?
y empezar nosotros como ciudadanos, como empresarios, como industria, a prepararnos para lo que posiblemente sería una próxima crisis. De la mano del gobierno, es decir, con esto no me refiero a que hay que sacarlos de la ecuación, sino que no deben liderar siempre la ecuación al no haber liderazgos evidentes. Quizás los liderazgos son más evidentes en la IP o en la academia, y desde luego que necesitas al gobierno, pero cuando no hay liderazgo ya no te puedes quedar inerte o esperando una reacción a falta de liderazgos. Muchas gracias. Gracias, Mauricio, por la aclaración. Doctor Sánchez. Bueno, rápido, y consumir mis 4 minutos. De acuerdo con todo lo que han dicho quienes me han antecedido en la palabra. Nada más ejemplos de lo que he visto en las zonas protegidas, en las áreas naturales protegidas, que ya tienen actividad turística, la han tenido por lo menos hace un año. Han tratado de diversificar sus atractivos, sus recursos para que la gente vaya. Ejemplo, en la Reserva Ecológica Custal, que es una gran zona protegida al sur de Mérida, pegadito a Mérida, la gente puede ir a ver la vegetación, sí, porque es un área protegida con base en la cobertura vegetal existente, con una zona núcleo, una zona buffer, etcétera. ¿Qué ha pasado? Las personas que viven en la reserva, que habían vivido del turismo durante tantos años, viene la pandemia, no estábamos preparados para esto, articular estrategias para que la gente vaya a partir de la observación de la fauna, el urdido de hamacas, la cocina tradicional, las bodas en las ex haciendas enequeneras, pero no bodas multitudinarias, sino bodas mucho más selectas y muy caras, y eso ha tratado de jalar una cantidad importante de turistas. Pero como yo decía al principio, en la reserva ecológica, además de todo esto que es como nuevo, que lo promueve la actividad, promueve la Municipalidad de Mérida, etcétera, la gente vuelve a lo que ya había visitado antes. Los turistas de esta reserva son básicamente de la ciudad de Mérida. ¿Y qué es lo que buscan? Buscan los cenotes, buscan el cuerpo de agua, porque con el calor que hace en Mérida, no importa tanto si voy a observar un pájaro o voy a ver cómo se hace una hamaca, cómo se urde una hamaca. La gente regresa a lo que ya tenía antes y lo único que habría que hacer es aprender en este contexto de urgencia, de emergencia sanitaria, en fin, a tratar de que esas cosas se pongan en valor en mejores condiciones, mejores precios, mejor acceso, transporte público, promoción, etcétera. En otras, como en la reserva de Tehuacán, Cuicatlán, sí, son monumentales los cactus y la vegetación de zona árida, pero también los llevan ahora, esas son las nuevas estrategias de las propias comunidades, a ver cómo se siembran los agaves mezcaleros hasta el proceso de cata del mezcal. Este tipo de cosas que van saliendo por iniciativa propia, por iniciativa de la gente que está en las áreas protegidas y que de alguna manera va a atraer o se espera que atraiga una mayor cantidad de turistas. Hasta ahí, porque si no me voy a pasar y no quiero ser irrespetuoso. Gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez. Y de hecho su reflexión nos lleva a la siguiente pregunta. Estos escenarios futuros y las restricciones que impone una crisis como una pandemia limita la llegada de turistas internacionales, de los cuales muchas veces nos vanagloriamos porque estamos en aumento en récord de turistas internacionales, de derrama económica, pero quizás esto no sea el caso para un futuro, ¿sí? Estas métricas. ¿Están las economías en sus destinos preparados para un futuro sin un turismo internacional, tal como los conocemos? Y la forma de medirlo, la forma de mercadearlo, y qué alternativas o cómo generar las oportunidades económicas para un escenario donde haya una reducida movilidad internacional. Edna, comienzo contigo, por favor. Gracias, Blanca. Pues bueno, esa es una pregunta sin respuesta realmente, pero bueno, vamos a tratar de hacer algunas reflexiones. Efectivamente, digamos que nos devolvimos a los indicadores cuantitativos macroeconómicos de los años 80. Teníamos la firme creencia y la OMT así lo planteaba, y si de hecho vemos los indicadores que ellos
siempre sacaban anualmente, solo consideraban un escenario y era el del crecimiento macroeconómico, decían las proyecciones al 2030 y esa era una flecha de evolucionismo darwiniano, ¿no? O sea, no había posibilidad de considerar otro escenario. La pandemia, claro, destruyó ese mito y nos vemos en un, digamos que debatiendo un modelo que ha sido impulsado mucho en América Latina desde los años 60 y 70, modelo cepalino de crecimiento económico que lo aplicamos totalmente a la actividad turística. Creo que ese romper ese mito de la interconexión, de la hipermovilidad, definitivamente sí nos hizo parar y considerar nuevos escenarios. Va a seguir este modelo, digamos, de crecimiento. Nosotros, si ustedes ven hoy en día, las estadísticas están mostrando que en general todos los países empiezan poco a poco a nuevamente dinamizar el tema de conectividad aérea. Sin embargo, creo que para lo que nos tenemos que preparar es para una perspectiva en la cual nuestros destinos, nuestros territorios no dependan de la monoeconomía del turismo. Los destinos más afectados son los que dependían mayoritariamente de la actividad turística o de la actividad hotelera. En el caso de Colombia, los destinos urbanos, muy enfocados al tema de turismo, de negocios y eventos, toda esta hotelería está hasta ahora con el 30% de promedio de ocupación en este momento. Y creo que a nivel de destinos, nosotros tuvimos además un caso muy grave, San Andrés, que además de que le cayó la pandemia, le cayó un huracán en noviembre y se destruyó completamente San Andrés y Providencia. En este momento están hasta ahora retomando la actividad, por lo cual sí creo que hay un aspecto que sí tenemos que considerar en nuestros destinos y es cómo lograr una diversificación económica permanente en la que se le apueste a un tema de poliactividad territorial, es decir, no podemos poner los huevos en la misma canasta, no podemos volver a depender únicamente de la actividad hotelera o turística, además en territorios altamente vulnerables a condiciones externas como son especialmente los destinos de sol y playa. Creo que en ese aspecto tenemos que apostarle más a destinos, digamos, enfocados más a experiencia, destino con calidad, menos, digamos que menos concentración, densificación. Creo que esto sí también nos está haciendo pensar que en destinos emergentes podamos considerar, digamos que un crecimiento de baja escala o mejor, no crecer realmente un tema, digamos, de lograr mayor encadenamientos productivos locales, pero con un enfoque muy de gestión local. Y que ayude, digamos, a fortalecer estos procesos digamos, de territorialización en la que los habitantes, digamos, de estos destinos realmente se vean favorecidos directamente de la actividad turística. El otro aspecto que nos ha enseñado este proceso es que con la flexibilidad laboral, indudablemente ahora también Basilio lo comentaba, se ha perdido o se ha, digamos, flexibilizado este tema de los tiempos de visita. Esto de la alta y la baja temporada ya no están tan marcados, por lo cual permite que también haya una diversificación en el tiempo para que los territorios le apuesten no solamente a un enfoque económico, sino que consoliden unas estrategias más de desarrollo endógeno, de desarrollo local, basados como más en un trabajo colaborativo y de redes sociales. En el caso de Colombia están surgiendo con mucha fuerza en unos, digamos que en el país alternativo, excombatientes que están construyendo proyectos relacionados con memoria histórica y turismo, muy interesantes en el sur del país, a pesar de que todavía estamos allí en unos problemas de violencia muy complejos. Procesos también alternativos en centros urbanos, acá están apareciendo estrategias de rutas gastronómicas, digamos que si se quiere subterráneas, muy enfocadas con valores locales, arte efímero en el espacio público, como una mayor democratización del espacio público que está vinculado también a actividades de tiempo libre. Es decir, creo que la pandemia también está generando unos procesos creativos muy interesantes, muy desde actores locales alternativos. Y ese es el mundo que se está construyendo completamente diverso, que no necesariamente pasa por los canales comerciales formales, que no necesariamente pasan por una estrategia de política pública institucionalizada, sino que se están creando como todos estos nuevos escenarios y estrategias pues para un desarrollo, digamos, de los destinos como más, digamos que más íntegro, más mayormente diversificado.
Yo por último cerraría, Blanca, con, creo que sí tenemos un debate muy profundo en términos de la construcción ética de los lugares turísticos. En el caso de que nosotros tenemos problemas muy graves de impactos sociales que aún con la pandemia se siguen dando y que definitivamente implica que trabajemos más en una construcción, digamos, desde una perspectiva ética, con impacto muy fuerte en poblaciones de niños en condición de pobreza, mujeres que están prostituidas, etcétera, y que allí, ni aún con la pandemia, se han podido resolver, ¿no? Entonces creo que allí tenemos que resolver unas problemáticas que son estructurales y que vienen desde antes, asociadas básicamente a pobreza urbana, fundamentalmente, por nombrar algunas. Cerraría con eso, Blanca. Muchas gracias. Gracias a ti, Eta. Muchas gracias. Doctor Verduzco, el éxito del turismo se basa en estos indicadores que, como decía la doctora Rosso, macroeconómicos, ¿sí? Generación de empleos, contribución al PIB, cuartos noche, derrama económica, llegada de turistas internacionales. En un escenario donde la movilidad internacional se reduzca, ¿qué hacer con los destinos? ¿Qué alternativas para empoderarlos económicamente? ¿Cómo se mediría el éxito del turismo cuando no se deba, no se quiera, no se pueda o no se deba, como por las cuestiones éticas que nos mencionaba la doctora Rosso, hacer de esa manera numérica? Las estadísticas son datos que el Estado necesita, por default. Las estadísticas, como las que me acabas de mencionar, no son exactamente los datos que la sociedad necesita. La sociedad necesita información más compleja de la interacción humana en el territorio y la interacción humana con el paisaje y la interacción humana en las distintas escalas que esto ocurre, a nivel local, a nivel regional, a nivel internacional. La pandemia lo que ha hecho es replantearnos, por eso en mi comentario anterior yo hablaba de cómo curiosamente se revivió este debate entre democracia y autoritarismo. La pandemia lo que ha hecho es replantearnos una vez más cuál es el papel del gobierno en la sociedad en las distintas escalas de gobernabilidad. ¿Cuál es el papel de los gobiernos locales, el papel de los gobiernos nacionales y el papel de la gobernanza multinivel a nivel mundial, digamos, que existe, ¿no? Entonces, ahí yo creo que una cosa que no debemos de perder la perspectiva es el futuro de los destinos turísticos, pues eso depende del grado de especialización que tenga un destino turístico en turismo. Hace 14 años yo fui a Puerto Vallarta a ayudarle al gobierno local a hacer planeación urbana en Puerto Vallarta. El centro de la propuesta de planeación urbana, que desde mi experiencia de técnico y consultando con la ciudadanía, iba en el sentido de diversificación económica, organización multidistrital de la oferta, redefinición de espacios de uso mixto para acercar la vivienda, etcétera, etcétera, a la gente. Las voces más vociferantes, valga la redundancia, de Puerto Vallarta estuvieron en contra de esa propuesta. Ellos no querían una planeación de la ciudad, ellos querían una planeación turística. Es decir, una planeación dirigida a las grandes cadenas, a las zonas que concentran el flujo de turismo, etcétera, etcétera, y a la salvaguarda de lo que allá se reconoce como la identidad turística del pueblo. 14 años después, por información que me llegó ahí, algunos de estas voces se preguntaban qué buena idea era eso de la diversificación, de la planificación urbana, porque nos llegó la pandemia y nos agarró totalmente desarmados, totalmente dependientes del turismo internacional. Y entonces una cosa que no ha cambiado, que debemos de rescatar todavía, es la función del gobierno. Y creo que la pandemia no transforma eso, nada más le da una cualidad distinta a lo que los gobiernos en las distintas escalas tienen que hacer. Y son 4 funciones principales. El tendido y creación de los bienes colectivos que se necesitan en la sociedad con atención a los grupos más vulnerables. La valoración y el manejo de los impactos y las externalidades de las actividades económicas. Digamos, la regulación y la definición y defensa de derechos de distintos grupos, sean estos empresarios, comunidades indígenas, etcétera, y la intervención mediante acciones que están explícitamente dirigidas a cambiar los comportamientos y prácticas de actores clave de una actividad. En el turismo esto es muy claro, se necesitan cambiar las prácticas de
la oferta, pero también se necesitan cambiar las prácticas de la demanda. Entonces, en ese sentido, en un escenario internacional, pues yo diría que lo que nos debe de llamar la atención es cómo la pandemia desmanteló un discurso consensuado por las últimas décadas de la integración global y nos llevó al aislacionismo. Nos llevó a el cierre de fronteras, lo que el doctor Palomeque decía en la mañana, la semaforización del mundo. Entonces todo se empezó a cerrar. Los países empezaron a cerrar fronteras. Esto yo le llamo el problema de la gobernabilidad del turismo. Cómo por asuntos agarramos la pandemia, la procesamos por nuestra manera de entender las relaciones geopolíticas y convertimos como práctica gubernamental el aislacionismo. Y lo mismo actuó el gobierno de Estados Unidos que el inglés, el gobierno de Panamá, que cerró su aeropuerto en medio de la pandemia, y tú no te imaginas a Panamá funcionando sin canal y sin aeropuerto. Y las comunidades indígenas cercanas a las zonas metropolitanas también cerraron todo acceso a la comunidad y todo. Entonces, la cerrazón, el aislacionismo. Un minuto. Sí, la cerración y el aislacionismo se convirtió en la práctica cotidiana. Y la pregunta es, ¿en qué ayuda eso a cumplir las funciones básicas del gobierno en el ámbito privado? Que es provisión de bienes colectivos, manejo de impactos y esto que acabo de señalar. Soy pesimista ahí porque esa es otra de las áreas donde, a pesar de que Mauricio ha dicho que necesitamos una nueva gobernanza ahí, no hemos avanzado mucho en ese sentido, tampoco. Eso era Muchas gracias, doctor Verduzco. Doctor Sánchez, como dice el doctor Verduzco, va a haber, esta es la primera de quizás varias semaforizaciones en el mundo, donde va a haber restricciones a la movilidad internacional. ¿Cómo fortalecer a los destinos que dependen del libre tránsito de turistas internacionales y que miden su éxito con base, por ejemplo, en llegada de turistas internacionales, de rama económica, y que hacen toda su mercadotecnia turística para ellos? Miren, yo esperaría que en los siguientes meses, los siguientes años, esa semaforización de la movilidad, no solo turística, sino a nivel de todas las personas, vaya en declive, vaya en decline. Eso significaría que las personas volverían a los lugares, etcétera. En el caso de México, por ejemplo, yo he visto muchos turistas extranjeros en diferentes destinos. No hablo los destinos de playa, no hablo de Cancún o de Vallarta, pero de los destinos del interior, de ciudades del interior del país, del centro del país, de áreas protegidas, ahí siguen los turistas. Y un poco para regresar a lo que se le había planteado a la doctora Rosso, o lo que ella decía, que los lugares de destino turístico que dependen del turismo un poco diversifiquen su composición económica, su actividad económica, a lo que se pueden dedicar, por ejemplo, la agricultura o la minería o cualquiera de estos otros sectores económicos que pudieran convivir, complementar, suplementar, estar en función con el turismo para que de alguna manera no hubiera esa consecuencia o ese peso tan fuerte de ausencia de turistas. Y no me quiero pasar de los 4 minutos, podríamos hablar mucho más, pero yo quiero decir una cosa aquí en este contexto y con estas preguntas que se han hecho. Este es un congreso de investigación turística, ¿no es cierto? Yo soy geógrafo, estoy en otra dimensión, pero pego con el turismo porque hago geografía del turismo. Pero entonces la pregunta sería para nosotros, o la reflexión, ¿habría que hacer estudios de caso para poder, y hacer investigación mucha, para poder ver esos efectos locales o regionales o estatales de esta ausencia de turistas internacionales, o cómo vamos a medir el éxito del turismo? Llegan 20,000 personas y el 85% son extranjeros, o este lugar ha permanecido con una actividad turística sostenida a lo largo del último año, con la presencia de actividades complementarias, con la oferta que viene de las propias comunidades dentro de las áreas protegidas, por ejemplo, con una accesibilidad mejor, etcétera. Pensar en esos términos y de veras hacer investigación de campo. Yo no sé al menos hablo en el caso de la UNAM y el Instituto de Geografía, tuvimos muchísimas restricciones para hacer trabajo de campo casi durante un año. Ahora ya tenemos la facilidad y es un escenario magnífico
para que en esta actividad académica e intelectual que es la investigación, podamos probar o disprobar todos estos argumentos que se han puesto acá. Que si la gobernanza, que si el gobierno debe actuar, que si las comunidades de veras están preparadas. Todo eso con estudios específicos en áreas que pudieran ser como representativas de las nuevas modalidades de turismo que pudieran surgir. Gracias. Gracias a usted, doctor Sánchez. Totalmente de acuerdo, sí, nuestros alumnos, nosotros mismos, ¿cómo podemos ayudar a la industria a prepararse, conociendo mejor nuevos segmentos de mercado, entrevistando a las comunidades locales, impactos, empoderamiento de la mujer, empoderamiento de las comunidades indígenas y afro de nuestros territorios? Como me decía mi profesora, investigación al servicio de quién y para qué. Darle un propósito a todos esos proyectos que tenemos. Mauricio, muchas gracias, doctor Sánchez. Sí, gracias. Licenciado Magdalena. Sí. Que si estamos preparados para la diversificar económicamente los destinos en caso de que se detenga un flujo de visitantes internacionales y si podemos medirlos, correcto. ¿Y qué métricas permearían el éxito o podrían representar el éxito del turismo en caso de que no tuviéramos que dejar estas métricas tradicionales asociadas con llegada de turistas internacionales, ingresos económicos, contribución al PIB, etcétera, etcétera, que han sido muy cuestionadas? Porque, como decía el doctor Berlusconi, ¿para qué sirven? Sí, de hecho ya hay posicionamientos donde debemos de evolucionar y cambiar esos KPIs o esas mediciones que tradicionalmente se hacen y evolucionar a otras, pero ahorita platicaré de eso si tengo tiempo en mis 4 minutos. Voy a hablar del caso de Monterrey porque es el que conozco. Aquí trabajo, aquí me desempeño, aquí es a la industria que conozco, pero yo creo que el destino sí está preparado en caso de que haya una restricción aún mayor de la movilidad de turistas internacionales, toda vez que representan un 20% del 100% de los turistas que reciben Monterrey, en el caso de Monterrey. Esto no contradice lo que dije anteriormente, que la industria no resistiría. Me mantengo, la industria no resistiría, o sea, no está preparada, pero el destino sí. Afortunadamente hay una diversidad económica en Monterrey, en donde el turismo suele verse como una industria muy pequeña en comparación de otras muy grandes, y suele verse como un efecto de la actividad económica de las otras industrias que repercute en la actividad turística. Afortunadamente hay otras actividades económicas muy grandes donde el turismo presta el servicio a esas otras industrias. Entonces, creo que también debemos cambiar el discurso o el enfoque, luego entonces, refiriéndome a esto, en enfocarnos a impulsar el turismo, entonces, a verlo como el impulsar la economía del visitante, donde tengamos el visitante como un actor económico, no necesariamente un turista internacional, y si se nos caen los índices o el ratio, el criterio del número de visitantes, podemos entonces expandirlo con el nuevo visitante en mayor derrama económica, ofreciendo mayor cantidad de experiencias turísticas, mayor cantidad de productos turísticos, y eso tiene un desencadenamiento en preparar mejor al prestador de servicio, en preparar mejor a la comunidad para que ofrezca experiencias y servicios adecuados a ese visitante y que pueda entonces tener una mayor retribución a menores cantidades de turistas. No sé si me explico ese ratio, aunque haya menos turistas, pero sacarle mayor provecho a ellos, sofisticando la estrategia y sofisticando la entrega de las experiencias y servicios turísticos. Creo que debemos entonces, como organismos de gestión de destinos, cambiar ese enfoque, no enfocarnos en atraer más visitantes, sino en provocar una mejor movilidad económica o un impulso a la actividad económica, teniendo el turismo como un vehículo, pero el objeto es la actividad económica, a través del visitante, a través del turista o a través del turismo como un vehículo. Métricas de éxito puede haber varias. Creo que sí debemos también como destinos evolucionar no solamente a cuartos noche, que con ese enfoque toman muchas decisiones en función de cuántos cuartos noches produce esto, luego entonces apoyo así. El tema de rama económica, no todos los destinos lo tienen
bien calibrado. Dependen varias variables para llegar a este número adecuado de la rama económica, que tiene que ver con muchos estudios que deben hacerse, como el gasto promedio del visitante y por temporadas. Si tienes diferentes tipos de visitantes, cuál es el tipo de gasto que ejercen diferentes temporalidades del viaje. Pero tenemos que también ver, entonces, dejando esos indicadores económicos, también los indicadores de felicidad de la comunidad, de cómo la comunidad receptora recibe, atiende y se beneficia de este visitante. Y creo que esos indicadores no han estado en nuestras conversaciones. Nos hemos enfocado más por el lado de la demanda, pero no por el lado de la oferta o por el lado del residente, de la comunidad. Y creo que esos indicadores son los que deben ahora ya estar en la conversación, en los estudios, en la mente de los gestores y los gobiernos, de cómo nuestra comunidad se beneficia de la actividad turística, independientemente la cantidad de visitantes que lleguen a un destino. Muchas gracias, Mauricio. Muy bien, ya casi nos estamos aproximando a la hora de terminar el panel. A manera de cierre, antes de entrar a las preguntas de la audiencia, quisiera que cada uno, si es posible, les pediría que nos mencionara o que resaltara la principal prioridad para aumentar la resiliencia de la industria turística ante futuros escenarios. Yo sé que hay muchas cosas por hacer, muchas cosas para aprender, pero ¿cuál sería esa principal forma de incrementar la resiliencia de la industria en este momento? Edna. Wow. Bueno, creo que desde la experiencia de Colombia, nosotros tenemos un modelo bastante centralista en términos de institucionales y de política pública. Acá todas las decisiones, Blanca, que es colombiana, lo sabe, se toman desde Bogotá y se siguen tomando desde Bogotá, desafortunadamente. Y en materia turística es un modelo bastante vertical. Creo que yo le apostaría a un enfoque muy de descentralizador, digamos, de mayor fortalecimiento de capacidades locales. En palabras de Amartya Sen, digamos que todo este enfoque realmente de trabajo colaborativo, digamos, de los actores locales, y eso implica el darles una mayor autonomía en la toma de decisiones frente a proyectos estratégicos a nivel de destinos. Les pongo un ejemplo en este momento. La salida del gobierno nacional en este momento fue para, digamos, aparentemente, digamos, apoyar el tema de la reactivación económica, fue financiar y va a financiar 2 macroproyectos de parques temáticos que están muy enfocados en el modelo tradicional que estamos discutiendo, que estamos justamente poniendo en debate, un modelo que le apuesta aparentemente a empleo directo, digamos, básico por el tema de construcción de la obra y demás, pero que no aporta a este fortalecimiento de diseño de producto turístico muy desde el desarrollo local. Entonces yo dejaría como Blanca muy el enfoque, por lo menos en Colombia, necesitamos fortalecer toda esta estrategia de desarrollo rural, integral desde lo local. Estamos, digamos que además a esto lo atraviesa todo el tema de violencia que seguimos teniendo en Colombia, que es muy complejo, tenemos una realidad muy compleja en el país, por lo cual el turismo sí se puede llegar a constituir en un instrumento potente de alivio a pobreza rural especialmente, siempre y cuando se haga un fortalecimiento en toda esta estrategia de empoderamiento local, a grupos locales. Tenemos un problema de asesinato de líderes sociales muy complejo en el país, temas de narcotráfico, y por lo tanto el turismo no puede por sí solo presentar esas soluciones. Necesitamos trabajar desde una perspectiva multidimensional, multisectorial, en la que el turismo tiene que dialogar con el sector de salud, con el tema ambiental, con la política cultural, con todo el tema de inclusión social para sacar adelante este tipo de iniciativas. Gracias. Muchas gracias a ti, Edna. Entonces, para Edna, descentralizar, fortalecer las capacidades locales y empoderamiento de los pequeños municipios para la toma de decisiones. Muy bien. Doctor Verduzco, rápidamente, 1 minuto. ¿Cuál, en su perspectiva, debe ser la prioridad o la iniciativa más importante para fortalecer la resiliencia de los destinos? Esa es muy sencilla.
Eso es muy sencillo. En un minuto, la respuesta es ver la vulnerabilidad de los destinos como un problema de política pública complejo que ocurre a distinta escala. Si queremos resolver la resiliencia de un destino turístico, sea que es un pueblito, una comunidad o un país, necesitamos entender sus vulnerabilidades. Entonces, mientras no entendamos las vulnerabilidades, va a ser muy difícil que diseñemos una estrategia de resiliencia, porque tenemos que ir a atacar las vulnerabilidades. Ahora, la vulnerabilidad es un fenómeno sumamente complejo de entender. Ahorita les voy a mandar un vínculo a un artículo que publiqué sobre el tema, donde puedo hablar durante 40 minutos sobre el tema. No lo vamos a hacer acá. Pero si lo vemos como problema de política pública, podemos entender el proceso que hay que seguir para ver quiénes son los involucrados, qué puede hacer cada uno de los involucrados en atender las vulnerabilidades y cómo podemos cooperar en el ámbito. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias, doctor. Identificar las vulnerabilidades de cada destino, grandes y pequeñas. Doctor Sánchez. La resiliencia de los lugares, destinos turísticos. 4 cosas. Una respuesta por parte del gobierno, la innovación tecnológica que ya había mencionado, considerar el sentido de pertenencia local, regional, de esos lugares turísticos, y esa confianza que deben tener tanto los visitantes como la población local para que el turismo vaya para adelante, se diversifique, se haga justo, origine un buen vivir, tenga una proximidad entre lo que se oferta como un volcán, un lago, lo que sea, con la población que ahí vive y los que llegan a visitar esos lugares. Así que quede. Muy bien, 4. Si tuviera que escoger una para trabajar de manera inmediata, ¿cuál sería? Lo local, el sentimiento de lo local, porque a partir de ahí, las propuestas que vengan, como he visto en las áreas naturales protegidas, de los propios ejidatarios, de los propios campesinos, de los propios pobladores, por poner estrategias nuevas para atraer la atención de los posibles visitantes, por ahí podría haber una veta de solución para esto que nos ha planteado el COVID en términos muy catastróficos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Licenciado Magdaleno, lo más importante, la prioridad para aumentar la resiliencia de los destinos. Voy muy de acuerdo a quien me antecedió en el tema del localismo. Creo que sí, México también es un país malamente muy centralizado en decisiones en la Ciudad de México, pero debemos tomar nuestras propias decisiones porque la realidad nuestra no es la misma realidad que otra región del país. Cada quien tiene su realidad y sus formas de afrontar los desafíos distintas en cada región del país, que no compartimos incluso en el mismo territorio. Entonces, la primera yo creo, y insisto mucho, y perdón que sea tan repetitivo, doctora, pero institucionalizar la colaboración y que esto permee en los modelos de gestión en donde se involucra a la ciudadanía, a los profesionales, a los empresarios, a los académicos, mientras haya un empoderamiento a través de una plataforma poderosa y esto implica la autodeterminación de las decisiones para poder ser más resilientes. Muchas gracias, está aquí tomando apuntes. Y pasamos ahora con un par de preguntas de nuestra audiencia. Voy a pregunta de Alfonso González para todo el panel. Y podemos elegir ahorita quién la quiere responder primero. ¿Qué conocimientos, habilidades o competencias tendrían que incluirse en los planes de estudio de turismo de las universidades para un mejor desempeño profesional de los futuros egresados, como consecuencia directa de los cambios que nos ha dejado la pandemia? ¿Puedo contestar, doctora Camargo? Claro que sí, doctor Sánchez. A ver, a lo mejor mi opinión es muy atrevida, pero como geógrafo yo sugeriría una respuesta a esta pregunta: cursos de cartografía temática, cursos de cartografía participativa, en donde los actores del turismo en las comunidades, regiones, etcétera, fueran los creadores de esa cartografía, con el fin de aprovechar la experiencia que tienen ellos, el conocimiento del territorio, la accesibilidad, el potencial, etcétera, y eso estaría en un curso core, en un curso fundamental para la formación de estas personas. Y la otra, todo lo que tenga que ver con la territorialidad misma, es decir, la geografía de las cosas, desde una geografía general
en donde haya privilegio por el pensamiento geográfico, el pensamiento espacial, la interacción espacial, la distribución espacial, todo lo que tenga que ver con pensamiento espacial, porque lo que he oído hoy de las voces de la doctora Rosso, del doctor Verduzco, del licenciado Magdaleno, todo tiene que ver con eso, con la territorialidad de las cosas. El territorio es el escenario donde está el turismo. Entonces yo creo que sería importante, no sé los planes de estudio de las diferentes licenciaturas o posgrados de turismo en el país, y por eso decía yo que mi comentario podía ser un poco atrevido, pero estas dos cosas, el pensamiento espacial concretado en cursos de geografía o de geografía del turismo y la cuestión cartográfica, no para convertirlos en cartógrafos, sino para hacerlos que estén más familiarizados con la cartografía, eso sería fundamental. Yo tuve la oportunidad de ir a Mazamitla, ahí cerca de Guadalajara, ahora en julio, y me sorprendió la cartografía que tiene Mazamitla para los turistas de todo tipo, extranjeros o nacionales. Básicamente eran nacionales, pero de todo tipo. Yo estaba sorprendido, es el único lugar en el país que conozco, y miren que conozco de Baja California a Quintana Roo, donde la cartografía era útil, era entendible, además de los códigos QR y demás. Cuando yo fui a la municipalidad a preguntar el origen de la cartografía, me dijeron, la hizo un geógrafo. Y un geógrafo que tenía la consigna de representar los lugares que hay que visitar, cómo llegar, una ruta, etcétera. Me parece que esas dos cuestiones tendrían que estar atendidas, contempladas en una propuesta de plan de estudios, lo que sea, como han preguntado ahora. Gracias. Gracias, doctor Sánchez. Mauricio, tú estás con las empresas, tú estás al contacto con los alumnos. ¿Cómo ves sus competencias actuales y qué necesitan desarrollar a través de su carrera para que podamos preparar egresados que sepan sortear este tipo de crisis? Creo yo que es negociación, que sepan negociar con cualquier tipo de actores, ya sea con pares, con gobiernos, con superiores, incluso con colaboradores, negociación. Finanzas, estamos muy secos en esa materia y pues se trata también de generar riqueza y mantenerla y crecerla. Modelos de negocios y cómo los modelos de negocios pueden escalar, estas economías en escala. Transformación digital, porque no solamente es el tema de fierros o de computadoras, sino es un cambio de mindset muy fuerte. Y entenderlo, no digo que sean programadores, no, entenderlo, cómo adaptar eso a nuestra industria turística. Y por último, pensamiento creativo. Hay modelos también y métodos para este tema de design thinking, pensamiento creativo para que puedan desarrollar mayores soluciones con otra forma de llegar a ellas. Muchas gracias, Mauricio. Edna, tú estás como líder de un programa de turismo. ¿Cómo estamos preparando a los alumnos? Les cuento que el reto más grande que tuvimos en nuestra universidad y en la facultad fue un tema más de inteligencia emocional, de trabajo colaborativo, de liderazgo colectivo. Nos vimos abocados a problemas muy complejos de nuestros jóvenes, temas de depresión, de crisis, y uno enfrentarse ante la situación, ante el caos, ante la incertidumbre que generó todo esto. Entonces nos llevó a replantearnos también todo el enfoque de formación humanística. Yo sí creo que tenemos que volver a recobrar esta perspectiva de formación humanística que se ha perdido mucho como con un tema que a veces desde los programas de administración de empresas turísticas nos vemos muy abocados muy a la técnica, solo al hacer, y resulta que no estamos creando seres integrales que no piensen solo en el tener, sino desde el ser. Y creo que el mayor reto fue el tema del trabajo colaborativo y en ese sentido nos replanteó el modelo pedagógico para ver cómo los fortalecíamos muy desde el ser, porque son chicos y chicas ante todo muy vulnerables, increíble. Entonces creo que allí no es solamente desde el programa, es desde la academia en general que tenemos que replantearnos el volver a fortalecer este enfoque, digamos, de formación humanística. Básicamente eso, Blanca. Muchas gracias. Doctor Verduzco, ¿cuál cree usted que son esas competencias, habilidades o conocimientos que debemos estar desarrollando en los alumnos? Indudablemente creo, y basado en una experiencia donde estaba haciendo un taller participativo con un campus de la Universidad de Guadalajara que quería rediseñar una carrera, pero en eso llegó el COVID.
indudablemente creo que un campo que todo mundo necesita, independientemente de si su licenciatura es más, como decía, en gestión empresarial o más en cuestión de planificación turística, lo que todo mundo necesita estudiar a nivel licenciatura es análisis y manejo de crisis, sea esta o cualquier otra. Y luego, ya que saben hacer análisis y manejo de crisis, necesitan desarrollar habilidades de comunicación de riesgos. Las dos cosas combinadas producen un profesional capaz de sobrevivir a una crisis en el plano individual, en el plano de la empresa, en el plano de la colectividad y hacer buenas aportaciones al rumbo que toma un destino turístico ante una situación como la que estamos enfrentando. Muchas gracias por tus respuestas concretas y directas. Ahora, para terminar, voy con la pregunta de la doctora Velarde. Se criticó mucho, quizás en varias ocasiones en el panel, la forma en que se manejó la pandemia. Quizás no fue la más adecuada. Pensando en prepararnos para un evento similar, nos pregunta la doctora Mónica, que pudiera darse en el futuro, ¿cuál creen ustedes que hubiera sido un manejo adecuado o que deba ser un manejo adecuado de la pandemia? Yo sé que esta pregunta puede generar mucha controversia, mucha plática, pero si en sus manos hubiera sido tomar las decisiones sobre el manejo de la pandemia, ¿qué decisiones hubieran tomado? Así, corta y concretamente. ¿Qué hubieran hecho diferente? ¿Puedo opinar ahí? Sí, tenemos 10 minutos para cerrar todo el panel, entonces para poder escuchar a todos, les voy a pedir que resalten ese aspecto que hubieran hecho de manera diferente. Doctor Verduzco. Un mejor manejo de la pandemia, y eso es después de haber comparado las trayectorias que hicieron distintos municipios, porque yo me concentré en analizar trayectorias municipales, no nacionales. Evidentemente, la pandemia reveló un divorcio entre la sociedad y el Estado, en donde el Estado no fue capaz de comunicarse con la sociedad y la sociedad tampoco reaccionó en forma adecuada. Por lo tanto, un mejor manejo de la pandemia consistiría, o de otra crisis futura, consistiría en actores públicos mejor preparados, mejor capacitados, para poder hablar con la sociedad y dejar en claro cuáles son los escenarios posibles y las acciones que a cada quien le toca emprender desde su ámbito particular o colectivo de acción. Porque se nos hace muy fácil decir, el Estado no manejó bien la crisis, y la prueba de ello es la expansión de la pandemia, pero la sociedad tampoco manejó bien la crisis. En Jalisco, uno de los primeros municipios que salieron afectados fue Cuautla, un municipio de población inmigrante hacia Estados Unidos. Ese municipio tuvo en las primeras semanas 10 casos de COVID, que para el tamaño de población que tienen es una escala descomunal. Bueno, ese municipio no volvió a tener ese problema durante casi toda la pandemia. A nivel local, la población pudo manejar la crisis. Vemos la Ciudad de México, fue un desastre cómo se manejó la crisis. Y eso para mí no es ni culpa del Estado plenamente, sino un problema de comunicación entre sociedad y Estado. Yo decía hace rato el dilema democracia-autoritarismo, pues nosotros felizmente vivimos en algo que conocemos como democracia. En ese régimen hace mucha falta la comunicación entre sociedad y Estado. Muchas gracias, doctor. Actores públicos mejor preparados y un mayor compromiso por parte de la sociedad. ¿Quién quiere responder ¿quién quiere responder la pregunta? ¿Qué hubieran hecho diferente? ¿Cómo se hubiera podido gestionar la pandemia de una forma más adecuada? Si pudieran resaltar un aspecto. Bueno, yo acá quiero intervenir desde la perspectiva del turismo, porque si es desde el general del manejo de la pandemia, nos quedamos acá hablando. En materia de turismo, me parece que faltó un mayor diálogo con todos los actores sociales. El Estado, si bien tomó algunas decisiones que debo decir fueron acertadas en el caso de Colombia, en términos de incentivos, de subsidios, de apoyo a los empresarios, faltó un mayor diálogo con otros actores del sector turístico. Se centró muy en gobierno nacional, con grandes gremios y con el sector empresarial debidamente consolidado. Entonces, faltó un mayor diálogo nacional para toma de decisiones
desde el nivel local, por ejemplo. Solo aportaría eso, creo que faltó este aspecto. Muchas gracias, Edna. Doctor Sánchez, algo que Y quisiera... rápidamente, de acuerdo con el doctor Verduzco, yo lo que vi a lo largo de la pandemia es que con todo y las restricciones, la no comunicación efectiva entre gobierno, sociedad, etcétera, la gente salía. La gente yo la veía en Mérida, la veía en Guadalajara, en San Luis Potosí, en Puebla, en Tuxtla Gutiérrez, a todos los lugares donde íbamos. Había semáforo en rojo y la gente salía. Había semáforo en naranja y la gente seguía saliendo. Amarillo, verde, lo que fuera. ¿Por qué? Porque la gente ya había estado encerrada mucho tiempo, no se le había explicado bien, no se había manejado bien todo lo que se tendría que haber manejado y comunicarlo a las personas, y ellos exponiéndose, yo oía comentarios, ya si me toca, al menos salí, ya si me toca, al menos fui, ya si me toca, vine a ver las aves, vine a ver el volcán, vine a ver lo que sea. Yo creo que se podría haber mejorado un poco la comunicación y creerle a las autoridades de salud lo que nos estaban diciendo y poder hacer una comunicación más efectiva para que no nos sintiéramos tan derrotados por la pandemia desde un principio. Yo sí al principio, durante varios meses dije, ahora sí ya se acabó para mí la geografía y se acabó para mí el desplazamiento y el incursionar en diferentes lugares. Y eso no era tan así, porque a partir del primer viaje hace un año me di cuenta que la gente seguía saliendo, seguía visitando los lugares, iba a los sitios de costumbre y no pasaba, digamos que mucho, ¿no? Gracias. Muchas gracias. En Colombia se dice, nadie me quita lo bailado. Entonces, hay pandemia, pero me voy para la playa porque nadie me quita lo bailado. Me puedo morir. Y Mauricio, ya para terminar, para cerrar con una reflexión sobre Estoy de acuerdo en mejorar la comunicación. Siempre es bueno tener una mejor comunicación y mejores actores que comuniquen propiamente a la sociedad en todas las escalas. Que me hubiera gustado también, quizás, yo soy un poco más liberal en este sentido, pero no haber cerrado tanto tan pronto. Quizás con una buena comunicación, educando bien a la gente, medidas no tan restrictivas de movilidad, pero sí de precaución y cuidarte a ti mismo, sin absurdos, como el tapetito es donde no llegamos en absurdos, pero no haber cerrado tanto. Y quizás también por haber provocado un enfoque más en fomentar la salud de las personas, porque este bicho eventualmente nos va a tocar a todos, quizás algunos se salvaron que no, pero si nos preparábamos en mejorar nuestros hábitos y nuestra salud, y ese hubiera sido el mensaje durante 1 año y medio, en mejorar tus hábitos alimenticios, tu actividad física, tus condiciones pulmonares, para que luego entonces tengas una mejor resistencia a un potencial virus, creo que hubiera sido una mejor campaña, o una campaña que faltó en este manejo pandémico. Muchas gracias. Muy bien, con esto llegamos, colegas, al final de este panel, agradeciendo a todos y cada uno de ustedes su participación, a nuestros ponentes, nuestros panelistas, y a la audiencia que se mantuvo pendiente, los 50 participantes que tenemos en este momento en la sesión de Zoom. Muchas gracias de parte de la MIT, a manera personal. Fue un gusto tener diversas perspectivas de la industria, de Colombia, de geografía, de política pública. Yo creo que enriquecieron mucho la conversación. Mónica, no sé si tengas algunas palabras de despedida o... Gracias. Vamos a pedirle al maestro de ceremonia que cierre, por favor. Gracias. Concluye el panel Reflexiones sobre el COVID-19 y el turismo, impactos y escenarios futuros. Agradecemos a los participantes, doctora Blanca Alejandra Camargo Ortega, moderadora, doctor Basilio Verduzco Chávez, doctor Álvaro Sánchez Crispín, doctora Edna Rosso y maestro Mauricio Magdaleno.